Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Cultivando el Arte. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás? Hola James, hola a todos, hola Ana Carla, nuestra curadora de Cultivando y pues protagonista de Cultivando el Arte. ¿Cómo estás? Hola Chavita, James, hola otra vez. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Muy exitosos los últimos Cultivándose el Arte que hemos tenido, bastante entretenidos. Qué emoción. La verdad es que los Cultivando el Arte y los El Miedo son, creo que, los que más jalan. Las mujeres son las protagonistas de Cultivando, al parecer. Y también un poco cultivando la música, Chavita. Es que son temas, sí. Muy padres. Pues hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de uno de los artistas más influyentes de la historia, Vincent Van Gogh, conocido por sus pinceladas vibrantes, su intensa paleta de colores, pero también una trágica historia personal, ¿no? Yo creo que Vincent Van Gogh es uno de los íconos que ha dejado una huella imborrable en el mundo del arte, ¿no, Ana Carla? Sí, la verdad para mí es uno de mis favoritos. Me gustó siempre desde chica, no sé, su historia siempre me interesó. A mí me conmovió mucho siempre, ¿no? Es apasionado, atormentado, este espíritu inquieto que tiene, la poca fortuna también que lo acompañó, su carácter complicado, inestable, también poco entendido, pobre, y también un poco adelantado a su época en ciertas cosas y también con unos padres que tampoco supieron realmente quererlo o sacar la mejor parte de él, ¿no? Su vida de verdad llama mucho la atención. Para ubicar a los oyentes en el tiempo, más o menos es en la época de 1860 a 1890, más o menos, ¿no, Ana Carla? Sí, él nace en 1853 en Grootsundert, en los Países Bajos, y va a vivir poco tiempo, va a vivir 37 años solamente y solamente va a pintar 8 años de su vida. Pero en esos 8 años pinta muy prolíficamente. Tiene muchas obras, tiene más de 800 cuadros, más de 1200 dibujos y va a ser un pintor muy dedicado, muy apasionado, muy intenso y que pinta de pronto pues con mucho frenesí, o sea, con mucha furia. Pintaba de pronto cuadros en un solo día. Pasaba jornadas enteras afuera en el campo pintando y eso se refleja tanto en su obra como también en su estado, tanto físico como mental. Su salud se va a ver siempre muy comprometida. Y es que la verdad es que ahí como metiendo el comentario, yo creo que eso es lo que le generó a ser tan productivo en el arte, fue que nace en una familia que se dedica a comerciar el arte, entonces desde cuna trae el arte, digamos, en la sangre. Yo me imagino que estaba expuesto a ver a muchísimos artistas y además su obsesión y como estado mental que no se sabe qué tenía, pues lo hizo todavía más propenso a generar esta nueva corriente, ¿no? Esta manera de pintar de Van Gogh. ¿Ustedes qué piensan? Creo que como un tema de preámbulo y creo que un punto importante en esta etapa que es su infancia, creo que lo que yo había leído es que era un niño muy sensible y reservado, ¿verdad, Ana Carla? Sí, y al igual que Dalí, pues tuvo la mala fortuna de que muere su hermano mayor y que se llama igual que él. O sea, en el caso de Dalí era Salvador, muere su hermano y él cuando nace le vuelven a poner sus padres Salvador. Igual Vincent Van Gogh tiene un hermano que nace justo un año antes que él, pero el bebé nace muerto. Nace después Vincent Van Gogh y a él le vuelven a poner Vincent, ¿no? Entonces los papás tienen esta idea para empezar de medio sustituir al primer hijo y es algo que los dos lo van a padecer siempre, ¿no? Van a tener esa carga de estar siendo quienes no son y pues es un peso muy, muy fuerte para alguien ¿no? Llamarse después de un hermano querido y muerto, ¿no? Y veía a cada rato pues la tumba con el nombre del hermano porque el papá, Chavita, era un pastor protestante y pues trabajaba en una iglesia donde enterraron al niño y ahí veía cada rato, pues cada domingo el nombre de su hermano y que no era él.
Pero es verdad que su familia, o sea, sus tíos, sí tuvieron mucho acercamiento con el arte, eran comerciantes de arte, trabajaban en galerías y desde chicos sí es verdad lo que dice James, que era un niño muy sensible, muy reservado. Realmente nunca sintió que pertenecía en su casa, nadie lo comprendía más que su hermano Theo, que luego vamos a hablar mucho de él, que es la persona que lo va a apoyar siempre, ¿no? Lo quería muchísimo, le preocupaba, lo escuchaba, lo conocía perfecto y después va a ser, bueno, el pilar en la vida de Vincent, porque va a ser quien lo va a mantener, quien va a creer en él, quien lo va a apoyar siempre con todas las cosas que Vincent va a decidir hacer, ¿no? Y sobre todo después, en su etapa de pintor, el que siempre va a estar ahí atrás de Vincent, apoyándolo y entendiéndolo, va a ser Theo, su hermano. Entonces, bueno, según lo que yo había visto, aunado a esto, es que estuvo en varios internados, como que no se adaptaba y bueno, siempre mostró pues ese como carácter difícil y bueno, pues llega a un punto en el que termina abandonando sus estudios y se va a trabajar a un despacho, ¿no? O con un comerciante. Exacto, o sea, deja muy joven la escuela, ¿no? Estaba en un internado privado y la escuela, luego vamos a ver también en otros intentos que hace por estudiar, nunca va a ser lo suyo, ¿no? No es disciplinado, es muy necio, es excéntrico, es distinto y entonces decide mejor tanto su papá como su tío, que trabajaba como comerciante de arte, de encontrarle un trabajo y se lo encuentran como aprendiz en una filial de una galería parisina que se llama Goupil. Esta filial estaba en La Haya y bueno, Vincent empieza a trabajar ahí y sí tiene un acercamiento con el arte, con la pintura, que esa parte le va a interesar siempre, pero es un trabajo que nunca le acabó de gustar, ¿no? Por ejemplo, criticaba el trabajo mediante cartas que le escribía a su hermano Theo. Y bueno, esto también es muy importante, lo menciono de una vez. Se sabe mucho de la vida de Vincent gracias a toda esta correspondencia que va a tener con Theo y todas las cartas que escribe, principalmente a Theo. Y es de verdad pues no sé, es como raro conocer, se da poco, digamos, conocer tanto y tan de cerca y tan personalmente a un artista y se logra hacer a través de estas cartas, pues a Vincent Van Gogh, que se conoce pues también su proceso creativo, lo que pensaba, lo que sentía, sus planes, sus reflexiones. Entonces estas cartas con Theo van a ser siempre muy importantes. Pero bueno, regresando a la galería, sí. Interesante esto porque pues hoy en día sería muy difícil a través de un correo electrónico, ¿no? Yo creo que por la época pues se puede conocer más porque pues el medio de comunicación era la carta. Definitivo. Sí. Y es como un poco meterte en la privacidad de Van Gogh. Justo están publicadas como un libro, pero se me hace como súper íntimo. Y por eso, como dicen ustedes, es conocer al artista desde su manera de pensar, ¿no? Justo es ese privilegio que te da de leer estas cartas publicadas, ¿no? Sí, exacto. Es como entrar a su mente, entrar a su corazón, o sea, lo que estaba viviendo, sintiendo, pensando. Sí, la verdad que es valiosísimo tener estas cartas y conocerlas. Claro que él nunca se imaginó que iban a ser públicas seguramente. Y como dices tú, Chavita, muy íntimo todo lo que pues, le contaba a su hermano, ¿no? Era un proceso ahí como muy, muy personal. Oye, Ana Carla, y entonces, bueno, pues estando en esta firma o en esta comercializadora de arte, Goupil, eso le permite a Van Gogh viajar a Londres y a París, tengo entendido. Correcto, o sea, como no se halló nunca en ninguna de las sucursales, lo van moviendo constantemente. De La Haya lo mueven a Londres, luego se va a ir a París, luego se va a ir a Ámsterdam. Y bueno, por ejemplo, cuando estuvo en Londres, empieza su primer revés amoroso, que también tuvo varios, ¿no? Tuvo fracasos laborales, amorosos, amistosos. No se le hacía. No se le hacía, de verdad es que sí, también como con muy mala suerte el pobre, pero acá se enamora de la hija de su casera en Londres y no va a ser correspondido y esto le causa una gran crisis. O sea, cualquier revés que tenía tan poca tolerancia a la frustración que de verdad le causaba una crisis fuerte, o sea, lo desestabilizaba. Y tampoco va a lograr tener un buen trabajo aquí en esta sucursal de Londres y como decimos lo pasan después a la sucursal de París. Y aquí
tampoco le va a gustar el trabajo, decía lo que pensaba, por ejemplo, criticaba de pronto las mercancías ahí de la galería enfrente de los clientes. Y pues claro que eso no le gustaba ni a sus jefes, ¿no? Ni a sus compañeros, que decía que descuidaba el trabajo, que pues no era alguien serio, alguien profesional con quien trabajar. Pero durante el tiempo que sí duró en la galería, le permitió visitar galerías, visitar museos, y se acerca también a estos grandes maestros para estudiarlos, para verlos, y pues intenta, ¿no?, llevar una vida tranquila, pero como decía, lo acaban despidiendo, y entonces otra frustración para él. La verdad lo aguantaron mucho, ¿no? Sí, le dieron Y no debe haber chance, sido sí. nada fácil trabajar con él ni vivir con él. Yo había visto que también incluso había tenido un trabajo como predicador en una comunidad minera en Bélgica. Sí, a eso iba justo. Después de que tiene todos estos reveses en las galerías de arte, piensa, también un poco tratando de seguir los pasos de su padre, que tal vez su vocación es ser un pastor protestante y un misionero, ¿no? Le impresiona mucho, eso sí, desde siempre, y esto va a ser a lo largo de su vida, la desfortuna de los pobres, ¿no? De los marginados, de esta gente que no tiene nada, que está oprimida o que simplemente la pasa mal, ¿no? Entonces se clava mucho en el estudio de la Biblia e intenta por ahí entonces tal vez vivir su vida a través de la religión y de ser pues un pastor protestante. Primero se va a Inglaterra porque lo único que consigue es dar clases de idiomas en un internado de niños, y pues está ahí intentando, sigue estudiando la Biblia, y después empieza a trabajar como predicador en un barrio obrero cerca de Londres. Pero tampoco funciona y decide que necesita estudiar teología, latín, como que profundizar más sus estudios y realmente lo que quiere es ser un pastor y un misionero. Y se va a Ámsterdam y también lo intenta durante un tiempo, pero no, otra vez no tiene la disciplina y abandona los estudios, ¿no? Y finalmente, unos años después de estar ahí intentando, consigue este trabajo que dices, James, de trabajar como predicador y misionero en el Borinage, que es una zona minera muy pobre en Bélgica. Entonces está muy contento de haber conseguido esto, pero para él, intenso como era, pues no bastaba con predicar, nada más tener su comunidad de feligreses, sino él necesitaba vivir realmente como ellos, ¿no? Vivir esta vida penosa, de carencias, y se desvive por sus feligreses, ¿no? Les daba su comida, sus pocas cosas. Dicen que dona su casa o la vende, perdón que te interrumpa, ¿no, Ana Carla? Pues es que en el trabajo de misionero le daban un sueldo y le daban un lugar donde vivir, y él empieza a desprenderse de todo porque veía que la gente, ¿no?, de esta zona minera pues la pasaba peor que él. Entonces para él pues predicar con el ejemplo era vivir exactamente como ellos. Entonces pues empieza a afectarle también su salud física y también mental, de la que nunca se va a recuperar ya después al 100, porque exacto, regala la comida, entonces no descansa bien, mal come, incluso bajaba las minas de carbón, igual que hacían los mineros, justo para ver pues cómo vivían, para hacer exactamente lo mismo que ellos hacían. Entonces acaba también lastimando los pulmones, fumaba mucho, comía poco. Entonces, pues está en un estado que cuando lo van a checar después sus superiores, dice, pues esto no puede seguir así, ¿no? Entonces no le renuevan ahora sí que el contrato y tampoco puede seguir trabajando de eso, ¿no? Y por otro lado, tampoco realmente logró formar pues una comunidad con sus feligreses, ¿no? Nunca se sintió parte de ellos. Ellos al parecer tampoco nunca agradecieron realmente ni sus sacrificios ni sus esfuerzos, y pues suma el pobre otro fracaso, ¿no? Pues es que imagínate, ¿no? O sea, pues como dueño o responsable de esto, pues estaba sumando un pobre más, ¿no? Alguien que me ayudara, ¿no? Sí. Les pasaba sus miedos y sus frustraciones, ¿no? En vez de ayudarlos, como dices. Sí, la verdad que pues no, y no se entendía tampoco con sus superiores, no seguía las reglas, lo que le pedían. Pero en esta época ya también él empieza a dibujar mucho, se empieza a dibujar toda esta vida, siempre va a dibujar mucho Vincent Van Gogh, la vida rural, la vida común, en este caso los mineros, ¿no? Tiene muchos dibujos ya y bocetos de la vida de los mineros y de ellos. Y empieza a compartirlos con Theo, ¿no? Entonces, pues Theo ya trabaja para la Galería Goupil, la misma para la que trabajó Vincent en París,
Y entonces le manda todo esto, pues nada más en un principio como pues su manera de expresarse y de compartir lo que él estaba viviendo y sintiendo. Pero Theo lo anima a pintar, como que ve ahí que por ahí puede ser más bien la vocación de su hermano y aunque Vincent ya estaba un poco pues cabizbajo de tanto revés y decía que pues que ya había encontrado el gusto por la pintura ya cuando no le quedaba aliento, se empieza a convencer de lo que Theo le propone y empieza a pintar. Empieza de forma autodidacta, primero con algunos libros y luego se va a Amberes, en Bélgica, a la Escuela de Bellas Artes para estudiar, pero lo mismo. Decía que las clases eran demasiado tradicionales para él, que realmente no le enseñaban bien y bueno, y se sale. Y como ya no tiene un trabajo remunerado, aquí es donde Theo empieza pues a mantenerlo y lo va a mantener el resto de su vida. Qué gran apoyo fue Theo para Vincent, ¿no? Sí. Un gran sí. hermano, la verdad que no creo que cualquiera, porque sí lo anduvo moviendo, hasta lo manda justo como centro de, pues es como un hospital, ¿no? Mental. Sí, a eso sí, a eso vamos a llegar. La verdad que sí, lo quería muchísimo y según Theo que la verdad que la tristeza de Vincent empezó desde chico, ¿no? Que nunca se sintió que pertenecía a su familia ni a ningún lado, de estas almas de verdad atormentadas. Y Theo siempre se sintió muy responsable de él, además de que lo quería mucho, pues siempre se sintió como que tomó el lugar del padre, que el padre no se entendía bien con Vincent. Y bueno, otro revés que amoroso sucede cuando Vincent, después de esto que se sale de la Escuela de Bellas Artes, regresa a casa de sus papás a vivir y se enamora de su prima Key, que era una mujer que acababa de enviudar y tenía un hijo. Y así como era de compasivo, pensó, además de que seguramente le gustaba la prima, pensó que era su responsabilidad y que iba a estar bien pues casarse con ella para cuidarla porque pues había enviudado. Y bueno, esto le parece mal a todo el mundo, ¿no? A los papás de Vincent, a los papás de ella. Y hay una anécdota que dicen que para demostrarles lo serio de la intención de Vincent para casarse con su prima, pone la mano encima de una vela prendida sin moverse. Claro que empieza a quemarse, pero no se mueve. Y para él era como pues eso, su demostración de lo serio que iba su intención. Pero pues imagínense, lejos de convencer ni aquí la prima, ni a los tíos, ni a nadie, pues a todo mundo horroriza, porque pues qué es eso, ¿no? Y ella le dice que jamás se va a casar con él y otra vez pues él se deprime, no la pasa bien. Y después de esto pasa algo muy importante en la vida de Vincent, sobre todo artística, porque decide irse a vivir a La Haya, donde vive el esposo de una prima de él, que es un pintor ya muy respetado en los círculos holandeses, que se llama Anton Moth, y que ya tenía un estudio puestos, la verdad un muy buen pintor y que estaba, les digo, muy reconocido ya. Y le pide Vincent a él que le dé clases y él acepta. Entonces se va con él, además que lo apoya económicamente, se vuelve como su mentor, ¿no? Lo empieza a dar clases, a enseñar pues varias cosas. Y bueno, aquí empieza a pintar ya mucho Vincent van Gogh, ¿no? Y aquí la primera etapa de él va a ser pues de una escuela holandesa pues muy tradicional, con los colores terrosos, pesados, oscuros, así tipo Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Y pinta bodegones, pinta objetos, y pues ahí la llevan, ¿no? Una vida tranquila, al parecer todo está empezando a ir bien, pero Vincent conoce a una mujer que se llama Clasina Maria Hornig, o 100 de cariño, que es una prostituta que está embarazada. A Vincent le va a gustar mucho también ir a burdeles toda su vida y conoce a esta mujer que está embarazada y que él decide cuidar, ¿no? Entonces, pues como decimos, ¿no? Él siempre muy compasivo con la gente que la pasaba mal. Y bueno, esta relación, evidentemente, ni el papá de Vincent, ni el pintor Anton Moth que lo está apoyando, ni Theo, su hermano, lo ven con buenos ojos. Lo presionan para que no se involucre con ella, pero el necio, como es, ¿no? Rompe con Moth, se le acaba el mentor, se le acaba el apoyo económico, se le acaba el taller donde estaba estudiando y trabajando y se queda con esta chava 100. Pero poco les va a durar la felicidad porque 100 era alcohólica y luego también ante la falta de dinero, ¿no? Que había en la casa y todos los problemas, retoma la prostitución y bueno, pues tienen muchos problemas, la casa no es un lugar muy feliz y tiempo después, pues Vincent la deja y se va, ¿no? Y esta chava, pues desafortunadamente acaba años después suicidándose. Se avienta ahí al río y bueno, toda una tragedia de mujer, pero
es el tipo de gente con la que Vincent se va siempre, bueno, siempre, pero en sus relaciones amorosas a relacionar. Como algo siempre tiene que estar demasiado prohibido o mal, así escoge, también se siente como esta alma que está, ¿no? Que es su responsabilidad salvar al más necesitado, y ahí se clava también con pues, mal juicio, con poco juicio. Y bueno, regresa después una época también a otro pueblito, Neunen, con sus papás, y empieza a pintar ahí pues la vida rural, ¿no? Entonces, como decíamos que pintaba mineros primero, ahora va a pintar tejedores, campesinos, y de hecho empieza... Ana Carla, se nota mucho que al principio era como mucho más realista sus pinceladas, era como tú dices, era otro tipo de corriente en la que las pinceladas eran, pues digamos, muy tradicionales, la gente muy realista, como cráneo que fuma, que a mí se me hace muy simpático, que parece como de campaña para no fumar, y dudo que en ese tiempo, ¿no? Sí marcan un Van Gogh muy distinto al Van Gogh que vamos a conocer después de me parece que de su visita a Francia, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tema de La Haya, hay un dibujo que tiene que parece que refleja esta historia que platicas de 100, que es el de Pena, ¿no? Exacto. De hecho, 100, qué bueno que tocas ese punto, James, porque 100 va a ser su modelo en muchos de sus primeros dibujos, bocetos, porque justo, y también por eso tiene tantos autorretratos él, porque como no va a tener dinero para pagar modelos, él va a ser su propio modelo, o la gente que lo rodea, que se va haciendo su amiga, en etapas posteriores también va a pasar así. Pero mientras estuvo con 100 fue su modelo para muchos de sus dibujos y primeros bocetos. Y acá en Neuenen, va a pintar los comedores de patatas, ¿no? Que es una obra muy famosa. Increíble. Pero que todavía se ve este estilo muy oscuro, muy holandés, pues con esta paleta de colores terrosos. Y bueno, aquí pasa unos años aquí, muere su papá, su mamá se enferma, se pelea con su hermana y le avisa a Theo que mejor va a llegar a París para estar allá, para estar con él, y literalmente pues aterriza ahí en París y le cae a Theo y se va a vivir con Theo, ¿no? Y bueno, a través de él va a conocer a muchos artistas, porque como decíamos, Theo es galerista en esta Galería Goupil, y es galerista, por ejemplo, de Gauguin y de otros artistas impresionistas. Y bueno, conoce a Degas, conoce a Gauguin, como decíamos, a Toulouse-Lautrec, y supone un parteaguas en su carrera artística porque descubre una nueva percepción del color, ¿no? Entonces va a dejar esta paleta más oscura y va a empezar a experimentar con colores vívidos y otro tipo de pinceladas, ¿no? Está ya el fin del impresionismo, pues está también el neoimpresionismo, el puntillismo, y va a ser una revelación para él este nuevo estilo de pintura que, más que los temas, se va a centrar en el color y en las formas y en la luz y en cómo lo plasmas en un lienzo. Y bueno, pues aunque se hace de algunos amigos en esta época, siempre le va a costar trabajo encajar realmente en esta vida parisina, ¿no? Y lo mismo, empieza a abusar, apenas comía, abusa del alcohol, de vino de mala calidad y del absenta, ¿no? Del ajenjo, el conocido hada verde, claro, ¿no? Que estaba muy de moda entre los artistas de esa época y los intelectuales. Y que te hace alucinar justamente, ¿no? Es que hay muchos mitos y realidades, Beto, o sea, muchos dicen que sí te hace alucinar, pero tal vez era, y seguramente porque tiene un un grado de alcohol muy alto, o sea, más de 45% de grados de alcohol. Entonces se lo echaban así como que en la vasito ese, como si nada, y abusaban de eso, pues ya andaban los pobres viendo, pues Beto a saber qué tanta cosa, pues sí. Pues sí. Entonces, para saber si realmente... digo, para quienes tengan la fortuna de conocer París, es interesante ver que se instalan en esta área que está pegada ahí al Sagrado Corazón, que se llama Montmartre, ¿no? Donde hoy en día uno puede ir y ves hay un jardín de pintores. O sea, esto quería expresar lo que ha representado Van Gogh, ¿no? Estos cuates se instalaron en esa zona que hoy en día es famosa por ese tipo de cosas. Y bueno, está un par de años aquí, pero
empieza a tener roces con Theo. Pues imagínense también tener ahí de roomie a Vincent, no ha de haber estado fácil. Nada. Y tampoco, les digo, acaba de encajar realmente en esta bohemia parisina y decide irse al sur de Francia, a un pueblito que se llama Arles, en busca pues más de más tranquilidad, de inspiración, de dejar atrás este ajetreo de París, y llega y queda deslumbrado por la belleza y la luz de este lugar, ¿no? Y comienza a pintar muchísimo, de sol a sol, ¿no? Y empieza a ser una etapa pues muy importante para él, muy tranquila en el sentido de que parece que se está hallando, está encontrando un lugar, está motivado, está inspirado. Y le empieza a enviar, bueno, le sigue enviando muchos cuadros a Theo con la idea y con la intención de que los pueda vender, ¿no? Aprovechando que está ahí en esta galería de París, pero la verdad es que Theo no los puede vender. Y para muchos va a ser su mejor momento artístico, que está en Arles. Pinta más de 200 lienzos y va a ser una época muy fructífera. Y bueno, tiene, además, aquí vamos a hablar de la famosísima Casa Amarilla, tiene esta idea muy romántica de formar aquí una comunidad de artistas, ¿no? Un taller, como hacían así desde la Edad Media, de donde pudieran intercambiar puntos de vista, socializar, apoyarse económicamente, tener ahí su cofradía de pintores, ¿no? De artistas, y renta esta casa. Y bueno, el amarillo, para empezar en su paleta, a partir de este momento va a ser muy, muy significativo, porque para él es el color de la amistad, el amarillo. Y entonces le cuenta a Theo de sus planes e invita a varios de sus amigos en París, pero nadie lo pela, ¿no? Nadie le contesta. Pero Theo, que era galerista de Gauguin, medio le tuerce ahí la mano a Gauguin con la promesa de cubrir algunas deudas que tenía, y lo convence de que se vaya a vivir ahí a Arles con Vincent, y llega a vivir con Vincent, ¿no? Y Vincent está muy emocionado, ¿no? Quiere tener todo perfecto para la llegada de Gauguin. Se pone, por ejemplo, a pintar así como loco para decorar la casa y sobre todo para decorar el cuarto de Gauguin, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, crea los girasoles, ¿no? Que es parte de esta serie, que luego va a ser varios cuadros de los girasoles, pero los girasoles para el cuarto de ahí de Paul Gauguin. También el Jardín del Poeta, que es un cuadro muy lindo. Entonces empieza a decorar la casa y bueno, pues llega Gauguin, medio emocionado, medio a fuerza, se va a vivir con Vincent. Sí eran cuates, pero pues tampoco es que hubieran vivido juntos, ¿no? Y bueno, la parte buena es que tuvieron influencia, ¿no? El uno en el otro. Se ve en las siguientes etapas de sus vidas, pues como fueron, pues no copiándose necesariamente, pero tenían cierta influencia. Pero acaban teniendo muchos problemas por el carácter de los dos, por dinero, por la versión artística tan distinta, ¿no? O sea, Gauguin, por ejemplo, que también era pues tosco, decía lo que pensaba, pues le decía a Vincent de pronto que su manera de pintar era tosca, ¿no? Con pinceladas gordas, y que no le gustaba. Y el otro, bueno, pues se ofendía porque aparte era como su ídolo y pues lo hacía sentir muy mal, ¿no? Y los problemas entre los dos acaban afectando ya la de por sí pues frágil salud mental de Vincent Van Gogh, ¿no? Y aquí es cuando sucede este famoso incidente de la oreja, que al parecer, y contado por Gauguin, después de una intensa discusión entre los dos, Gauguin pues le dice que ya se va a ir, y discuten, y entonces Vincent saca una navaja y lo amenaza. Entonces Gauguin, al ver eso, pues sale corriendo de la casa, se va, y Vincent se queda sufriendo una crisis mental terrible, y lo único que atina a hacer es cortarse un cacho de la oreja, el lóbulo de la oreja. Qué loco. Bueno, sí, no, y luego se venda la cabeza, sale con el cacho de oreja en un papel, lo envuelve y sale con el cacho de oreja y se va a un burdel y supuestamente se lo regala a una mujer que se llama Rachel, de la que supuestamente estaba enamorado, y ahí le dice, pues ahí está mi regalín, ¿no? El cacho de oreja. Qué detalle le ha de haber dicho, ¿no? Sí, o sea, sí, y pobre, porque al día siguiente pues ya lo encuentran en su casa todo confundido, todo mal, y lo ingresan a un hospital ahí en Arles, ¿no? Por su estado mental. Y a partir de aquí, el pobre va a estar entrando y saliendo, va a tener episodios de depresión, de euforia, pues va a tener arrebatos, momentos de desesperación, y que de pronto lo van a acabar incapacitando, ¿no? Y él decide ya mejor voluntariamente internarse en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy. Que ahí es donde pinta La Noche Estrellada, ¿no, Ana Carla? Correcto. A pesar de que está pues aquí confinado y con estos episodios intermitentes
pues de locura. O sea, dicen que, por ejemplo, en uno de sus episodios se trató de comer la pintura de sus tubos, pero le montan un estudio ahí mismo en el hospital, y desde su cuarto también puede ver pues el paisaje, y es lo primero que empieza a pintar, ¿no? O sea, cuando sí se lo permite su estado físico y mental, pinta mucho. Y curiosamente va a ser también un periodo muy, muy fructífero en su obra, todo el tiempo que estuvo aquí en el hospital. Y también estuvo un año aquí en el hospital y pintó un montón. Sí. Ahí se nota un poco que el hospital no era cualquier hospital, ¿no? Para que te permitan tener pues un estudio específico para Van Gogh. Yo supongo que no era, digamos, de clase baja este hospital psiquiátrico, ¿no? No, para nada. Y yo creo que los doctores también supieron reconocer que para él pintar era una terapia, no un escape. Y pues también por eso pintaba como enajenado, ¿no? O sea, como si la vida se le fuera en ello, porque sí se le iba. Les digo que pintaba normalmente en el exterior y jornadas enteras, ¿no? O sea, se iba, bueno, esto lo hacía mientras estuvo en Arles, y luego lo va a hacer en el siguiente pueblo que se llama Auvers. Pintaba así, o sea, se iba temprano, regresaba tarde y al día siguiente otra vez. Y pintaba así, o sea, furioso, frenético, con mucha pasión, ¿no? Se descuidaba para variar de comer, de descansar, o sea, hasta de respirar, yo creo. Pero aún en el hospital pintó muchísimo. Y exacto, James, aquí pinta la Noche Estrellada, que es, bueno, de sus cuadros más famosos y más lindos. También otro que se llama Jarrón con lirios, y El ciprés contra el cielo estrellado, que también es muy famoso. Y al principio pintaba, les digo, desde su cuarto, lo que podía ver desde su ventana. Después ya lo dejaban salir un poco en el hospital, o después ya en el campo. Pero pues estuvo también muy productivo. Y después pues lo dan de alta y se va a vivir a un pueblo al norte de París que se llama Auvers-sur-Oise. Y se va aquí otra vez recomendado por Theo, su hermano, porque aquí puede estar al cuidado y bajo la mirada de un doctor que es experto en melancolía, como le llamaban en esa época, la depresión, y que también era muy conocido de Theo y de muchos artistas de la época en París, porque pues le gustaba mucho el arte y era un pintor aficionado, y se llama el doctor Gachet, y se hicieron muy amigos, Vincent y él. Entonces, esta ya es su última etapa, porque nada más vivió aquí 2 meses y cachito, ¿no? Pero bueno, empieza otra vez, ¿no? A tener un nuevo comienzo con el doctor como amigo, pintando otra vez. Y en esta época Theo se casó y acaba de tener un hijo. Y para Vincent, bueno, al hijo, por cierto, le pusieron Vincent, igual que él. Pero a Van Gogh le va a angustiar mucho, porque aparte a Theo no le está yendo también ahorita laboralmente en la galería y tal, se empieza a sentir ahora sí como una verdadera carga económica para su hermano, pues sabiendo que tiene ahora un hijo, que tiene una esposa, y empieza esto a angustiarle mucho, ¿no? Y entonces empieza a dedicarse un poco más a los retratos, pensando que pues esto los puede vender más fácil que otro tipo de cuadros que así. Y bueno, les quiero contar nada más aquí una anécdota. Por ejemplo, aquí pintó el famoso retrato del doctor Gachet, que para empezar durante muchísimos años fue la obra más cara, la obra más valorada, me refiero en dinero, más cara que se ha vendido de Van Gogh. Y Van Gogh hizo al parecer 2 versiones de este cuadro. Este retrato del doctor Gachet lo vende Johanna, la esposa de Theo, y después esta obra va a ser vendida un par de veces más, hasta que fue confiscada por el gobierno nazi, cuando los nazis tuvieron esta cruzada para destruir, según ellos, el arte degenerado. Entonces lo confiscan, la pintura pues se queda ahí confiscada, y años después logra escapar la pintura, acaba en Estados Unidos, la muestran de pronto en algún museo y es subastada por Christie's en Nueva York, y la compra un empresario japonés que se llama el señor Saito. Y después de que la compra este empresario japonés, no se sabe bien qué pasó con el cuadro, pero desapareció. No saben si la enterraron con el señor Saito cuando se murió el señor Saito, no saben si la destruyeron porque él había dicho alguna vez que le iba a destruir y no sé qué. No se sabe si acabó en una colección privada. El chiste es que no se sabe de este cuadro, uno de los más famosos. Órale, buena historia esa. Sí. Según yo, en este periodo, Ana Carla, es en un periodo en donde en 2 meses Vincent pinta creo que 70 obras. O sea, es uno de los periodos más productivos de Van Gogh, ¿no?
Sí, o sea, exactamente. O sea, sale del hospital y te digo, también con esta prisa que tenía de poder ya vender algo, de poderse mantener él mismo, empieza a pintar con una, pues sí, con mucha intensidad, con una desesperación, y pinta muchísimo. Y estuvo nada más 2 meses y cacho en este lugar, porque ya después, pues desafortunadamente, también su muerte va a ser otro tema lleno de polémica y de versiones encontradas, porque no se sabe si él se suicidó, si se disparó por accidente o si le dispararon, pero él muere, ¿no? Y la versión oficial es que muere un 27 de julio de 1890, ¿no? Y la versión es que él había salido al campo a pintar, como hacía casi todos los días, y había vuelto al hostal donde vivía al atardecer, anochecer, pero había vuelto sin sus lienzos, sin su caballete, sin sus pinturas, así como agachado, medio agarrándose el estómago, y que se había subido a la habitación. Entonces el hostelero vio raro, sube a verlo y pues lo ve, ¿no? Que está mal, y nada más alcanza el otro a decir que trae aquí un balazo y no sé qué. Le llama a la policía, le llama a los doctores. Los doctores llegan a verlo, pero le dicen que pues no pueden sacar la bala, que se ha alojado muy atrás y que de todas maneras no era un hoyo muy grande, así nada más como más grande que un frijolito, y que no estaba sangrando mucho. Entonces lo único que hacen los doctores es vendarlo y esperar a que mejore. Los policías lo entrevistan, le preguntan si se quiso suicidar, y él dice pues creo que sí, y que por favor no vayan a culpar a nadie. Le logran avisar a Teo, quien llega, o sea, alcanza a llegar para verlo, y muere a los 2 días. Y bueno, entonces las versiones, por un lado, es que pues claro, ¿no? Por su historial mental de depresiones, lo que estaba presionado por el futuro, por el dinero, pues lo más probable es que se haya suicidado. Pero por otro lado dicen, a ver, estaba justo como en un nuevo comienzo, tal vez estaba pintando mucho, no se le veía mal, el doctor Gachet no lo veía mal. Y luego, por ejemplo, el día siguiente nunca encontraron en el campo donde supuestamente estaba pintando, no encontraron ni el caballete, ni sus lienzos, ni sus pinturas, no estaban ahí. Luego el disparo fue en el estómago. Entonces dicen, bueno, alguien que se quiere suicidar seguramente no quiere fallar. Entonces se hubiera disparado en la cabeza, se hubiera disparado en el pecho, y el disparo va, digamos, hacia abajo, como si accidentalmente se le hubiera disparado la pistola. No está así como encañonado recto, digamos. Entonces eso hace pensar, ¿no?, que en todo caso pudo haber sido algo accidental. Y la teoría de que alguien le disparó es que tenía roces con unos chamaquitos ahí del pueblo que lo molestaban mucho, y que estas agresiones habían ido escalando y ya lo habían amenazado, no sé qué. Entonces, y que aparte nunca se encontró la pistola tampoco. La pistola no se encontró. Entonces, pues qué raro que si él no se disparó, no hubiera estado ahí junto, no lo hubiera traído consigo, nada. Y él tenía poca pólvora, ¿no? En la herida, lo que sugería un disparo de lejos, no de cerca, ¿no? Entonces les digo que, bueno, pues no se sabe, ¿no? Pero nada más para acabar esto, o sea que muchos años después se encontró una pistola enterrada cerca del campo por donde él acostumbraba a pintar. Muchos años después. Y que coincide con el calibre, y se piensa que esta pudo haber sido el arma que lo mató, pero no se sabe, pues estaba enterrada. Entonces, toda una polémica, les digo, alrededor de qué pudo haber pasado con su muerte. Justo yo también había escuchado eso, no recuerdo quién o dónde lo vi, que habían sido dos muchachos que le habían disparado por error, que eran como de clase alta del pueblo, y que por eso no se les enjuicia y de cierta manera se les protege, ¿no? Sí. O sea, todo está raro. Pudo haber sido cualquiera de las tres, porque en teoría había evidencia para cualquiera de las tres. No, o sea, ninguna era contundente. Ni lo del suicidio, ni lo del accidente, o sea, el disparo accidental y lo que le hubieran disparado de lejos, pero pues nunca se supo. Y qué desafortunado, ¿no? Porque creo que era un artista que pudo haber dejado mucho más. Sí. Y quizá vivir un poquito de su fama, ¿no? Oye, pero y justo ese tema es el que yo creo que habría que tocar ahorita. Tengo entendido que durante su vida, Vincent Van Gogh solo vendió una pintura. O sea, pues toda su fama empieza a crecer una vez que muere, ¿no, Ana Carla? Sí, yo había, o sea, más bien, siempre supe que había vendido solamente uno, pero al parecer vendió un poquito más de uno, pero vendió 3. O sea, en teoría vendió el Viñedo Rojo cerca de Arles, que se lo vendió a una pintora impresionista belga que se llama Anna Bosch. Y luego también vendió un autorretrato por ahí,
y otra obra que se llama Puente de Clichy, pero y nada más. Y luego, muy al principio, cuando estaba con Anton Moff, le encargaron una serie de grabados o de dibujos, no me acuerdo. O sea, entonces por encargo sí realizó esa vez algo, pero nada más. O sea, realmente él nunca llegó a ver cómo se valoraba su obra, cómo se vendía. Pues sí. O sea, imagínense, reconocido como el padre del arte moderno, ¿no? Creó también, pues, junto con otros pintores, todo este otro movimiento que se llamaba postimpresionismo. Digo que ellos no lo nombraron así, sino hasta después se nombró así, pero con un estilo distinto, ¿no? O sea, él sí revolucionó que la pintura, les digo, acabó de captar lo último del impresionismo, pero le dio una vuelta porque ya sus pinceladas eran pues más marcadas, ondulantes, ¿no? Si vemos La noche estrellada es muy expresiva, es así, parece como si se estuviera moviendo la pintura, ¿no? Y fue muy, o sea, causó mucha influencia en otros artistas después. O sea, por ejemplo, en el expresionismo alemán, y en el cartelismo, por ejemplo, también, su obra ejerció gran influencia. Por ejemplo, en Kirchner, en Schiele, después en los cartelistas como Matisse, como Van Dongen. Y sí, lo nombran póstumamente padre del arte moderno. Oye, adelante. Y también como iba a decir, uno no sabe para quién trabaja nunca. Pues tras la muerte del hermano de Van Gogh, es la esposa la que se queda pues con la herencia de las obras de Vincent, ¿no? Sí, exacto. O sea, se muere Vincent y Theo se muere a los 6 meses. O sea, le da una crisis también mental, porque los dos padecían sífilis y también parte digo que de Vincent nunca bueno, nada más para acabar con Vincent rápido, nunca se supo de Vincent realmente qué tenía, ¿no? O sea, decían que pudo haber tenido esquizofrenia o que era bipolar o que por la sífilis que padecía le pudieron haber causado estos episodios psicóticos. También se le diagnosticó con epilepsia en el hospital, por ejemplo. Entonces nunca se supo realmente cuál era su afección mental. Y Theo también tenía sífilis. Y entonces 6 meses después de que muere Vincent, le causa una gran impresión, le da una crisis pues, mental también muy fuerte, lo hospitalizan y muere. Y entonces va a ser su esposa Johanna, justo, la que hereda todas estas obras y todas estas cartas, y muy lista, es la que realmente va a retomar esa labor de mover la obra de Vincent. Y gracias a ella es que va a ser conocido y valorado pues por el mundo, ¿no? Se dedica a prestar pues algunas de las obras para exposiciones, a promoverlas, a venderlas, y publica las cartas que, como decíamos, explican muchas veces el proceso creativo de Van Gogh y sus emociones atrás de los cuadros. Entonces, fue la que le metió el marketing, ¿no? Ajá. Sí, ella, y luego cuando crece su hijo también, el Vincent que le pusieron al hijo, también le ayuda a mover la obra. Y exacto, fue la que hizo el marketing y logró que muchos galeristas y que otros artistas valoraran, se interesaran en las obras, las empezaran a comprar, empezaran a dar buenas reseñas, y de ahí, sí. Órale, qué interesante está esto. Pues al final lo que no logró el hermano y Van Gogh, pues una mujer, su esposa, pues y bueno, levantó a la familia de cierta manera el nombre de Van Gogh, independientemente que ella pues sido la que disfrutó de ese ventaja económica, ¿no? Pues sí, se puso pilas con esa herencia. Porque tal vez hubiera dicho, pues esto no vale nada, y ahí lo archiva, ¿no? Lo guarda o lo tira o no te vas a ver y no, o sea, como que entre que yo creo que ella sí lo valoró y entre que dijo, pues con esto tengo que ver cómo hago y cómo lo muevo y cómo empiezo y lo logra. Oye, qué interesante la vida de Van Gogh, Ana Carla. Y quería preguntarle, saber cuál es su obra favorita. Uy, qué buena pregunta, James. A mí me gusta muchísimo Almendra en Flor, que de hecho está inspirado en xilografía japonesa, que ya no dije, pero él también era le gustaba mucho la xilografía japonesa. Era coleccionista y muy amante de. Y este cuadro lo hace en 1890, ya en su última época, y se lo regala a Theo justo por el nacimiento de su hijo. Y bueno, y Terraza del Café por la Noche también me encanta. Habita. Qué bonito regalo. Justo esto es como el florecimiento de este árbol. Ahora que lo dices, yo creo que para mí, yo me acuerdo mucho la primera vez que visité igual el museo.
Y a mí sí me gustó mucho y me llamó mucho la atención del cráneo fumando, pero yo creo que entre La Noche Estrellada, aunque esté muy trillado, sí se me hizo una pieza bastante diferente, me gusta mucho. Y bueno, ya y metiéndome en el tren, también justo creo que como tercer lugar la del almendro, pero bueno, yo creo que dejando un primer lugar me iría con la del cráneo. Y yo creo que James? para mí hay una obra que pintó Vincent Van Gogh en esta última etapa, cuando estuvo en la parte esta sur de Francia que nos decías, Ajá. que se llama Campo de Trigo con Cuervos. Ay. Es como no sé, o sea, refleja un Van Gogh muy inestable emocionalmente y en la obra como que se refleja mucho. Y fue la última que pintó. Fue la última que llegó a pintar. Sí, sí. Y bueno, lo que es verdad también es que él quería que su obra transmitiera que era un hombre que sentía con profundidad. Y yo creo que lo logra de manera excelente. Obviamente. Yo creo que sí, sin duda alguna, Vincent Van Gogh incluso ha estado en temas de cultura pop, ¿no? Yo creo que ha habido películas, Loving Vincent, que se llama Cartas a Van Gogh en español, Buenísimo. que también es una obra increíble en donde creo que toda la película está pintada al óleo. Sí, son fotogramas de pinturas al óleo. O sea, que yo me imagino cuánto tiempo se llevó para hacer eso. Se las recomiendo muchísimo. Ha habido otras películas en donde ha salido y han detallado estas escenas de la vida de Van Gogh, ¿no, Ana Carla? Una con William Dafoe, ¿no? Muy famosa también. También. Y luego también, sí, hay otra película que se llama, creo que le pusieron Sé de Vivir en español, no sé. Es de un libro de Irving Stone que yo leí pues, cuando era jovencita, que me encantó. Es muy triste el libro y bueno, y la película, ¿no? Se trata de su vida de joven hasta su muerte, la relación con Gauguin, con Theo, intercambio, y está basada en el intercambio de cartas con Theo. Y la película fue protagonizada por Kirk Douglas y por Anthony Quinn. Está muy buena. Es una película ya antigua, pero es muy, muy buena. El libro también. Y la que dice James me encantó, la de Loving Vincent. Buenísimo. Sí. Otra cosa que yo les recomiendo, y tuve la fortuna de ir tuvimos la fortuna de ir hace como 4 meses, Chavita, ahí a Ámsterdam. Y pudimos visitar el Museo de Van Gogh, que es súper recomendable, ¿no? Súper recomendable. Sí, es de esos que aunque digan es como trillado de ir a Ámsterdam, sí es un lugar en el que hay que pararse. Sí vale la pena. Además, tiene también artistas que se inspiraron justo en Van Gogh. Tiene piezas, me parece que de Gauguin, ¿no, James? Alguno que otro artista extra. O sea, no solamente vas a ver a Van Gogh, sino también gente que fue inspirada con sí, este pero artista. Es un museazo. De hecho, o sea, la mayoría de su obra está aquí, en este museo. Y aparte el museo como tal, el edificio, pues una belleza de la arquitectura. O sea, tiene ahí 2 salas diferentes diseñadas por 2 arquitectos, uno es japonés. Y el edificio es hermosísimo. Hermosísimo. Y tiene obra por muchos lados también, en el MoMA, evidentemente en el Met, en el Museo d'Orsay, en París, en el Thyssen, en Madrid, en la Galería Nacional de Londres, en el Paul Getty Museum de Los Ángeles, en Washington, en el Sumaya. De hecho, aquí en México hay par de sus obras, no las más conocidas. Sí, más de sus primeras etapas, pero sí, en el Guggenheim de Nueva York también. Y luego también es curioso que algunas de sus obras las hizo en series. O sea, por ejemplo, les decía de los girasoles. Hay 4 cuadros de los girasoles, ¿no? Con diferentes versiones, cambia un poco. Y también, por ejemplo, el dormitorio de Arles, que seguro lo reconocerán, que es muy famoso también. Hay 3 versiones distintas de este cuadro, ¿no? O sea, casi idénticos y están en lugares distintos, ¿no? Uno está en el Museo de Ámsterdam de Van Gogh, el otro está en Chicago, el otro está en el Museo d'Orsay. Y le gustaba ahí, cuando un tema le gustaba, pues hacer como varios cuadros de lo mismo, o sea, versiones del mismo tema. Y bueno, pues destacar que en el MoMA está La Noche Estrellada. Sí,
Sí. Y también original. hay otro cuadro muy famoso que es el retrato de Joseph Rouland, que ese era el cartero, amigo suyo de Arles. Él no va a tener muchísimos amigos en la vida, pero este cartero, el doctor Gachet, también que decíamos de Aubert, y este cartero y la familia del cartero fueron muy cercanos a Vincent, se hicieron muy amigos, y de hecho él, el cartero y toda la familia de él también le sirvieron como modelos en algún momento. Entonces los van a ver ahí seguro retratados, porque hay retratos de cada uno de los miembros de la familia. Oye, pues Ana Carla, interesante. qué interesante historia. Yo creo que cada una de las obras que pintó Van Gogh, pues son testimonio de que fue un genio en todos, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Sí, tal cual. Genio y figura hasta la sepultura. Intenso, pues lleno de pasión y lleno, pues sí, también de este tormento que lo acompañó toda la vida, pobre, que muy pocas veces pudo estar realmente tranquilo y en paz. Pues Chavita, no sé si tengan algo más, Ana Carla, Chavita, algo más que decir de Vincent Van Gogh, o No, recomendar a verlo. Yo creo que sí, sus obras en vivo son algo extraordinario. O sea, yo creo que se queda corto cualquier imagen de internet cuando la ves de viva voz. Yo creo que eso es lo que a mí me ha dejado ver ir a este museo de Van Gogh en Ámsterdam. Quizá justo sería recomendar a la gente leer Las cartas a Theo, que está publicado como libro. Es una obra bastante íntima y en la que pueden entender más justo las maneras de comportarse de Van Gogh. Quizá no su estado mental, pero sí un poco sus maneras de pensar y de sufrir, de ver la vida. Y pues en segundo, pues comentar que justo tanto él como Dalí, como que sí se requiere de un poquito de locura para llegar a crear este tipo de obras tan especiales, ¿no? Que bueno, son la antítesis. Dalí era totalmente social y Van Gogh para el otro lado, pero pues ambos, su locura los lleva a un poco a sobresalir en el arte, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y también decirles, si tienen la oportunidad, vale la pena estas experiencias inmersivas que hay luego. Yo fui en México hace unos años y lo tenían puesto muy padre y se siente increíble estar rodeado por sus obras, que las van poniendo con música y exponiéndolas pues en este ambiente audiovisual muy padre. Y creo que ahorita está otra vez, me parece, pero bueno, luego es itinerante, está por varios lados del mundo. También es otra manera de verlo. Claro que no, para mí no, como dice James, verlo en vivo, la pintura, eso es lo que más vale la pena, pero estas experiencias también son buenas, son lindas. Te acercan, ¿no? Y justo a la juventud de ahora que pide cosas visuales diferentes, yo creo que es una buena manera de conocer al artista. Está perfecto. Sí. Y pues nuevamente agradecerte, Ana Carla. Estuvo padrísimo Cultivando el Arte. Vamos a seguir con algunos episodios más, ¿no? Perfecto. Yo feliz y puesta. Y al contrario, agradecerles. Oigan, a mí me encanta hablar de estos temas, me encanta repasarlos y feliz de estar aquí con ustedes. Y pues para concluir, que comenten los escuchas, ¿no? ¿Qué artista les gustaría también, por favor? Sí, y no sin antes, pues seguir diciendo que nos sigan. Ahí estamos en las redes sociales, ¿verdad, Chavita? Estamos subiendo ahí algunas fotos. Más activos en Instagram. En Instagram. Y pedirte, Ana Carla, a ver si nos puedes... ¿Qué canción podríamos poner Justo estaba pensando. Y hay dos que quiero recomendar, si se vale. Vale. Las dos son de grupos españoles. La primera es de Mecano, que se llama Quédate en Madrid, que en alguna de las estrofas ahí habla de Van Gogh. Y la otra es del grupo español La Oreja de Van Gogh. Y la canción me gusta mucho, que se llama La Playa. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana Carla, nuestra curadora del Cultivando. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.